pozez egingo du berak gehien bat aurkezpena, gaurkoan desde luego oso esanguratsua dalako, ez? Honelako ekitaldi batera horrenbeste herritar eta lagun gerturatzeagatik, ez? Eta horrek bai ematen do eta zinez diot ematen do postasun aparta eta berezi bat, ez? Berezi bat. Eta horregatik eskerrik asko gerturatu zaten guztioi, Zumarragako historiaren ingurun apunte txiki, ñabardura txiki batzuk, txiki handi batzuk entzuteko gaurko momentu hontan, gaurko ekitaldi hontan, baino gero aurkezpen ekitaldia eta gero eskura izango dezuen zumarratar guztioi eta gerturatu zaten guztiok izango dezu aukera bertako historiaren zati handi baten edo tarte baten 140 urtetan zehar zumarratarrek eta bertara etorri izan diren guztiek idatzitako historia puntu hori bertan gaur ekitaldi hontan aurkezten dugun liburu honekin, ez? Eta horregatik esaten dut, esanguratsu izango dela, bertan jasotako informazio guztia, norko bekin, azken finean, bera gure magoa dugu, Zumarragako artxiboko eta historian zehar barrenan makina bat ordu, makina bat kilometro egindakoa, eta berak emango digu horren baitan dagoen informazio asko, ez? Como comentaba, bienvenidos a todos y a todas a este acto. Por suerte, pocas veces nos ocurre en una presentación de esta índole que el areto se nos haga pequeño, ¿no? De haber sabido también esto, a lo mejor lo habríamos hecho en el cine, que también tenemos la gran suerte de contar un muy buen cine en Zumárraga, y desde luego también es digno de elogiar el respaldo que tiene la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía de Zumárraga, por la historia de Zumárraga, por esta historia que hoy haremos en la presentación del libro, y que nos hace trasladarnos pues, prácticamente a finales, al tercer cuarto, a finales del siglo XIX. Ahí es donde aparece la primera reseña histórica y concluye el 31 de diciembre del 2015, ¿no? Comienza en 1877, en los datos históricos de los padrones o del padrón municipal, y año tras año, década tras década, siglo tras siglo, al final Antonio ha conseguido concluir y tener pues estas pinceladas de la historia de Zumárraga, de la historia, se puede decir, reciente de Zumárraga, y que luego después a la conclusión de la misma vais a tener opción y posibilidad de poder disfrutar cada uno luego en los momentos que estime oportuno. Antes de hacer la presentación del libro propiamente, le he pedido a Antonio que me haga pues, un pequeño currículum, porque sí es verdad que todo el mundo conocemos a Antonio Prada, pero a muchos se nos ha escapado, se nos puede escapar la trayectoria profesional suya, más allá de ser el técnico de archivo del Ayuntamiento de Zumárraga, ¿no? Y es significativo, bueno, pues, que es doctor en Geografía e Historia, en especialidad en Historia Contemporánea por la UPV, que es licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España, también por la UPV, que es también el técnico de archivo municipal, es nuestro querido archivero, desde 1987, y que, bueno, gracias a él, desde luego, sabemos mucho más de la historia de Zumárraga, de la historia en general, pero en particular, y en concreto de la historia de Zumárraga. Y desde luego, para mí, como alcalde también, es un orgullo contar con trabajadores como los que tiene de gran calidad este ayuntamiento, y una de esas personas también, con su gran valía profesional, es nuestro archivero municipal, es Antonio Prada. Decir también que ha dirigido diferentes tesis y tesinas doctorales, también es miembro del Tribunal de Tesis Doctoral y que, bueno, ha participado también en muchas de ellas. Con van a ser 16 los libros escritos y presentados por él en su ámbito personal y también vinculados también, muchos de ellos, a la historia de Zumárraga, ¿no? Y siempre vinculados con esos toques, con esas reseñas también históricas referente a Zumárraga. Y el último también, en colaboración también, bueno, pues con otras escritoras también e historiadoras del municipio también participaron, ¿no? En la última también, referente a la guerra civil y el franquismo en Zumárraga, ¿no? En el 2014. Decir también que ha escrito sendos artículos en revistas especializadas y que también ha participado también en diferentes órganos
consultivos, colaboración con referencias históricas. Es decir, no solamente su capacidad, su formación, su dedicación da como para llevar adelante el Archivo Municipal de Zumárraga, sino que, como esta pequeña pincelada podéis ver, podéis observar la gran valía profesional, avalada también y respaldada también por muchas personas que en este caso cuentan con su sapiencia, con su conocimiento, para llevar a cabo pues, muchos trabajos más allá de los que son el ámbito y lo que son los límites de Zumárraga, ¿no? Centrándonos, y antes de cederle la palabra, centrándonos en propiamente lo que viene a ser el libro, la presentación del libro el día de hoy, decir que, allá por el 2015, a mediados, ya una vez concluidas las elecciones, estuvimos hablando un día y, me presentó esa idea, ¿no? Existe una documentación importante, reseñada, aparte de los padrones, con escalas poblacionales, con muchas fotografías de la época, y esa recopilación de información podría dar a un documento sobre la historia, como digo, a partir de 1877, después de la Segunda Guerra Carlista, unas reseñas históricas importantes. Nos podría hacer una foto de lo que ha sido Zumárraga a lo largo de estos casi 140 años para concluir y para llegar. Esto que muchas veces también se suele decir, ¿no? Entender de dónde venimos para saber hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos, para cada uno ser en la medida de lo posible mejores y poder, en estas responsabilidades, en lo que muchos tenemos, pues intentar augurar tiempos mejores, en este caso para Zumárraga. Y para eso, esa recopilación de información, en aquellas conversaciones y después muchas más que hemos ido teniendo, de esa información recopilada, aprender cuáles han sido un poco los hitos importantes en Zumárraga y de Zumárraga, y a partir de ahí, esa enseñanza, podamos dirigirnos y podamos facilitar hacia ese futuro con fuerza y sabiendo, sobre todo, de dónde venimos. Decir también que el análisis, como he comentado antes, empieza y comienza en los padrones de 1877 y concluye en el padrón del 31 de diciembre de 2015. Son 138 años de historia de Zumárraga que se ven resumida en muchos ámbitos, en ámbitos profesionales, laborales, económicos, divulgativos, formativos. Es decir, hay una referencia en toda esta reseña histórica, hay una referencia muy importante de los primeros, o en aquel momento, de los que en aquel momento la población que existía en Zumárraga, y luego posteriormente cómo ha evolucionado Zumárraga hasta hoy en día. Hay unos hitos importantes, luego él ahondará en todos ellos. Hay unos hitos importantes. Decir que la población en 1877 en Zumárraga eran 1.695, los empadronados en Zumárraga en la villa, 1.695, y que las reseñas, pues se podían decir en la comparación, pues podíamos ser unos municipios, muy próximos a lo que podrían ser hoy por hoy, pues un actual Cegama, un actual Asteasu, o incluso un poquito más bajos de lo que podría ser Haya. Eso sería el Zumárraga de hace 140 años. Posteriormente, hay unas reseñas importantes, hay unos hechos importantes que nos marcaron y que nos despuntaron para ir empezando a evolucionar hasta lo que hoy estamos y hoy somos, que es la llegada del ferrocarril. Si es verdad que fue en 1864, ese 15 de agosto, es la inauguración de la línea Ferrocarriles del Norte, de Madrid a Irún, que es lo que a partir de ahí Zumárraga tiene esa puerta al mundo, esa puerta de salida, más allá del enclave geográfico que tenemos, estar en este interior de Guipúzcoa. Pero con ello a la vez también, en 1889, se inaugura también la estación, el ferrocarril Zumárraga-Durango. Ello también nos da una puerta, en esta manera también hacia Vizcaya, con toda la repercusión que en aquel momento también aquello podría tener. Y la conclusión final fue en febrero de 1926, con la inauguración del ferrocarril del Gure-Trena, el ferrocarril del Urola, que nos conectaba directamente con la costa guipuzcoana y que con ello también, pues a nivel comercio, también se nos abría una puerta con unas posibilidades de esa conexión que la Diputación en aquel momento tenía a bien, el conectar el interior de Guipúzcoa con lo que eran las cercanías de lo que era la capital y de lo que era la costa. Este hecho, este hito que muchas veces se ha comentado y se ha dicho, es la llegada del ferrocarril a Zumárraga, es lo que nos abre las puertas al mundo. Y es a partir de ahí
donde como nudo de comunicaciones tenemos posibilidad de poder afrontar un escenario, un futuro, hasta entonces implanteable, con las infraestructuras que teníamos y con las posibilidades que podíamos llegar a tener en aquel momento. A partir de ahí, el gran despunte de Zumárraga a nivel poblacional fue en el siglo XX, de la mano de las industrias que también se instauraron en Zumárraga. Estamos hablando, la primera era la familia Artiz, posterior vinieron Rojo y Zaldúa y compañía, se instalaron en 1924, y a partir de ahí alguien también tuvo la brillante idea, con las posibilidades que en aquel momento el ayuntamiento ofreció en una primera instancia, que fue Esteban Orbegozo, que se instaura en Zumárraga en 1930. Sí es verdad que el éxodo, cuando vienen las personas que vienen, todos los inmigrantes que llegan de diferentes puntos del Estado, son a partir de la segunda mitad del siglo XX, y es lo que, bueno, pues en algún momento en los repuntes y en las puntas de población hemos tenido en 1977, contando con casi 13.000 habitantes, que es la cota más importante que ha tenido a nivel de número de población de empadronamientos Zumárraga. Con ello también se ve en toda esta evolución, todas aquellas personas que han venido para poder hacer el Zumárraga que hoy tenemos, la historia de Zumárraga en estos 140 años, se hace una evolución, se hace un estudio de esa población, como bien dirá Antonio, en lo que antes he comentado, a qué se dedicaban, qué nivel académico tenían, qué conocimientos tenían, el Zumárraga industrial aquel, cómo ha evolucionado a un Zumárraga de servicios que actualmente es decir, todas esas evoluciones aparecen en el libro y las explicará luego con detalle Antonio. Y con ello también hay que ver la evolución que Zumárraga ha tenido, como he comentado anteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con las nuevas creaciones del barrio Echeverri, con la creación de parte de lo que es Izaga con San Isidro, con San Gregorio, con también la realización, la ejecución de lo que es la calle Bidesar, con lo que es también el ahondar y el profundizar de lo que es Avenida Iparraguirre, con muchas calles que estamos hablando que se construyeron a partir de los años 50, los años 60, la zona de los Leturia, en la parte alta, la plazoleta de los Leturia, es decir, y todo aquello se construyó con un motivo y con un fin, era para poder dar ese cobijo, ese servicio a todas las personas que venían motivadas por un trabajo, por un porvenir mejor, para poder dar, como digo, esa vivienda para que esas personas pudiesen vivir allí, porque, bueno, aquí hay muchos y muchas que conocéis la historia de Zumárraga en esas épocas, en los años 50, en los años 60, como había muchos caseríos dispersos y diseminados en el entorno, en Aizpuruchu, también en la zona de Aguinaga, en la parte de abajo de Aguinaga, otros caseríos donde albergaban un montón de familias ante la imposibilidad de poder dar esa vivienda a todo éxodo, a todas esas personas que venían de diferentes partes de España para poder tener aquí, como comentaba, un mejor porvenir y un futuro. De todo eso hablará Antonio en estas reseñas, como digo, históricas que hemos tenido. Y también decir que después de ello, y una vez de que leamos el libro con todas las reseñas que aparecen, tendremos esa idea de lo que ha sido Zumárraga, de lo que es hoy en día Zumárraga, y también nos enseñará, como he comentado antes, en la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos hacia dónde queremos orientar nuestros pasos en las posibilidades que todo ello tengamos. Y bueno, hay diferentes momentos históricos, como digo, reseñables, con la llegada del ferrocarril, con esas tres constitución y construcción de esas tres estaciones que dan servicio y que nos abren al mundo. Sí es verdad que no hemos sido ajeno a las crisis económicas e industriales, qué decir, el 2016, pero yo creo que también esa experiencia vivida nos va a dar fuerza, aliento y sobre todo conocimiento para poder afrontar el futuro y bueno, pues en ese trabajo que nos toca, arduo trabajo, nos toca poder encauzar nuestros pasos para poder conseguir, como también todo el mundo sabemos, pues bueno, pues que Zumárraga sea atractivo para que la gente venga a vivir aquí y para que también los que estamos y los que vivimos y los que disfrutamos de Zumárraga podamos orientar nuestro proyecto de vida a la par y de la mano de nuestro proyecto profesional en el mismo municipio. Gutaz, Zumárragarrez, aritu naiz, eta gure identitatearen bila, oso pretentziosoa, ez dakit izan dudan ala ez, baina gure identitatea jakin nahiko nuke. Eta bueno,
gure erroldetan jartzen dien ezaugarriak ikusi eta gero, bueno, uste dut zehozer aurkitu dugula. Aurkitu dugana, lan hori guztioi gerturatzen saiatu naiz. Eta horregatik, bueno, aurkezpen hau, liburu hau. Allá por los últimos meses del invierno de 2013-2014, cuando preparábamos los tres autores que hicimos en la guerra, el libro de la guerra civil y el franquismo en Zumárraga, a mí se me ocurrió hacer un capítulo introductorio sobre cómo era la población, cuántos éramos, cómo vivíamos en aquella época. Aquellos datos sirvieron para saber qué clase de personas vivíamos en Zumárraga, en la República, en la guerra y también en el posterior franquismo. Y eso me dio pie para hacer un estudio, para pensar en hacer un estudio general sobre todos los padrones de habitantes, y el primero de ellos, como bien ha dicho el alcalde, es el de 1877, y culminar el trabajo con el padrón más actualizado posible. No sé si sabrán, hasta 1996 los padrones se hacían manualmente. Todas las personas, los cabezas de familia o sus cónyuges, tenían que firmar los datos que se ponían, y desde entonces aquí, si no ha habido cambios, pues no hay que hacer. Se hacen automáticamente, y si no hay novedad, pues no hay que venir para nada al ayuntamiento. Entonces, bueno, siempre me ha interesado saber cómo eran los zumárragas. Y a través de los padrones lo que se obtiene son muchas fotos fijas, muchísimas, miles de fotos he podido obtener, y si sistematizaba todas esas fotos y hacía comparaciones entre ellas, podría quizás saber algo más sobre las características, sobre la identidad de los zumárragas. Es muy difícil saber por medio de las fotografías cómo es el alma de una persona, de un grupo, de una población. Es muy difícil, pero bueno, si se sistematizan todas y se hacen comparaciones, se puede aportar algo. La primera foto que obtenemos es la del padrón de 1877. Es un padrón muy peculiar, se hizo a mano, no aparecen muchos datos, aparecen los nombres de los pobladores y las edades, no aparecen más, ni a qué se dedicaban, ni el nivel académico que tenían, ni si eran solteros, si eran casados o viudos, pero bueno, es un padrón importante porque nada más, al poco tiempo de empezarse los viajes con el ferrocarril de Urola, nos da una idea exacta de cómo era aquel pueblo. Nos habla de aquel primer pueblo de Zumárraga. Si quitamos los caseríos, que son el origen de la población, si dejamos un poco de lado los caseríos, el primer núcleo urbano es el que, como hace poco tuvimos oportunidad de señalar, era un pueblo-calle que empezaba en Eizaga y acababa en Calebarren. Justo las casas que hay entre Eizaga y Calebarren, Eizaga, el Izcale, la calle Piedad, la Plaza Vieja, el mismo Calebarren, en aquella época no tenían números como hoy en día. En aquella época, y así aparecen los padrones, tenían nombres. Cada casa tenía su propio nombre. Es interesante porque, bueno, en este libro hemos puesto los nombres de todas las casas que había en Zumárraga en 1877, que son las que se fueron creando a partir del siglo XVI, a partir de que en el casco urbano de Zumárraga ya hay población. Viene el ferrocarril, se hace la primera estación del ferrocarril y se hace muy lejos del aquel entonces pueblo-calle, Eizaga-Calebarren. Las autoridades municipales entienden que es necesario que los nuevos edificios del ferrocarril, que los almacenes estén unidos con el núcleo urbano de entonces. Entonces se plantea el primer ensanche. Van a derribarse una serie de edificios, algunos emblemáticos, aunque con muy mal estado de conservación. Se tira entonces la ermita de la Piedad, y se empieza a hacer desde Calebarren hasta la hoy Plaza de las Estaciones. Se hacen nuevas calles. Primero, lógicamente, en aquella época se llama la calle Nueva. En 1884 a la calle Nueva, cuando murió en 1884 Nicolás de Solaluce, le llamaron calle Solaluce. Más tarde, más hacia la estación, está el propio edificio del ayuntamiento y la plaza de la villa, que curiosamente es, al ser la plaza nueva, antes había otra plaza, antes solo había una plaza, la que estaba en ese pueblo calle, que hoy se llama Plaza de Navarra. Bueno, era la única plaza. Cuando se hace
la plaza de Euskadi actual, esta pasa a ser la plaza nueva, aquella pasa a ser la plaza vieja, y la plaza vieja apenas cambia en denominación, en nombre, pero la plaza nueva, al ser la plaza del ayuntamiento y de las autoridades políticas, digamos, cada vez que hay un cambio de régimen político va cambiando el nombre. Así podemos ver, bueno, hay una excepción que en 1800, a primeros de la década de 1890 decidieron los concejales, el ayuntamiento pleno, y llamarle, entonces era alcalde Artiz, Justo Artiz, decidieron llamarle, le pidieron al señor alcalde que saliera del pleno y le hicieron la jugada de que cuando salió y le llamaron y dijeron: hemos decidido entre todos dar el nombre de Plaza de Artiz a la Plaza de la Villa. Y entonces él se sintió abrumado, agradeció y durante unos años se llamó Plaza de Artiz. Más tarde volví a coger el nombre de Plaza Nueva. Y a partir de ahí estaba Alfonso XIII, se llamó Plaza de Alfonso XIII, luego vino la República, se llamó Plaza de la República, luego vino la guerra y el triunfo de los nacionales, se llamó Plaza de España, luego vino la democracia y se llamó Plaza de Euskadi, y todavía sigue Plaza de Euskadi. Bueno, entonces, también se creó la calle Legazpi, y una calle que hoy en su nombre es la calle de la Estación, en la que iba desde la calle Legazpi hasta la zona de las estaciones. Esa calle, ya saben, hoy se llama Secundino Naula, desde 1931, en que decidieron honrar al recientemente fallecido director y aquel que elevó al Ospeón Donostiarra hasta las cotas que conocemos en la actualidad. Decidieron honrarle poniendo calle Secundino Naula allí, a esa calle. Y finalmente la Plaza de las Estaciones. Bien, como ha dicho el alcalde, en 1877 partíamos con 1.695 habitantes. En 1950, ya pasaron algunas décadas, ya teníamos 3.751. Habíamos doblado la población. Había pasado la guerra, había pasado la República. Durante las primeras décadas, a partir de 1877, la población creció de una forma leve, constante, pero no muy amplia, uniforme, pero no hubo ningún boom demográfico. El boom demográfico empezó a partir de 1955. Es cierto que antes había habido inmigrantes en la villa, pero no de una forma grandísima como más tarde veremos. A partir de 1955, en 25 años, de 1950 hasta 1955 hasta 1980, la población de la villa se multiplica por 4, el número. Imaginen cualquier ciudad o cualquier población que en 25 años se multiplique su población por 4, sería extraordinario. Bien, eso es lo que le pasa a Zumárraga. Y sigue ascendiendo hasta 1977. Como ha dicho el alcalde, ese año llegamos al tope y a partir de ahí las crisis industriales, que ya la primera crisis del petróleo, aquella, empezó a sentirse en la villa, empezó a haber una crisis económica y a partir de entonces Zumárraga ya no solo fue población de inmigrantes, fue población empezaron a emigrar. Y desde entonces hasta ahora bajamos la población, si bien de una forma muy leve. Durante 25 años subimos mucho, a partir de 1977 y hasta hoy, durante estos 40 años, bajamos sostenidamente, pero bajamos. Hoy estamos en 9.928 habitantes, a fecha de hoy en el padrón. Dejamos atrás los 10.000 habitantes. Bien. En el libro hago una serie de capítulos y el primero de ellos es, pues bien, he hablado un poco, pero cómo evoluciona el número de hogares. El número de hogares, desde aquel 1877 hasta 1950, hasta 1950 el número de calles es el mismo, no cambia. A pesar de que hay un aumento de población, no cambia el número de calles. En 1950, por primera vez, ya no hay barrio de Izaga unido. Hasta entonces era el barrio de Izaga, pero en 1950 aparece por primera vez la calle San Gregorio, la calle San Isidro y la avenida de la Antigua. También aparece la calle Bidezar y por primera vez
hay habitantes en la avenida, entonces en la avenida del Generalísimo Franco, a partir de 1980, avenida de Iparaguirre. Y empiezan, con la llegada de los inmigrantes, no solo se hacen casas, se hacen calles enteras. Durante varias décadas, durante 2 décadas, se hicieron un montón impresionante de muchas calles. Sería larguísimo. Prácticamente, si recuerdan, el primer eje de la villa fue Izaga-Calebarren, luego Calebarren, la zona de las estaciones, dos lados de un triángulo. Pues entre 1950 y 1975 se pobló todo lo que había entre los 2 lados del triángulo. Curiosamente llega 1977 y empezamos a bajar de población, como ya he dicho, empezamos a bajar de población, pero curiosamente no empieza a bajar el número de hogares, va ascendiendo, cada vez hay más calles. En época de bajada demográfica se ha construido todo el polígono de Zumárraga con los 4 grupos que hay, ya saben, el Garrastemendi, Paraicea, Buscaisusi, el grupo Isaspi. El grupo Isaspi, por ejemplo, hoy es el segundo núcleo de población de la villa. Hay mucha gente, hoy mismo hay muchísima gente en el llamado polígono Zumárraga. Pero también se hacen más calles nuevas, se hace el grupo Ertubi, se hacen los grupos de Ángel Cruz Jaca, se hace el grupo Vidaurreta, el grupo Linazasoro. Se rellenan también muchas calles interiores que ya había entonces en la villa, tradicionales. Se hacen, por ejemplo, promociones Uquía, ya saben, todas las casas de la calle Bidezar, Piedad. Hace también un montón de casas en la calle Secundíos Naola. Se hacen las nuevas villas de la avenida de Beloki. Es curioso, pero bajamos de población y seguimos haciendo calles. ¿Por qué puede pasar esto? Hombre, en 1970-75 encontramos a una población muy densa. En las pocas calles que hay muchas calles ya, se han creado muchas, pero está muy densamente poblada. Las casas tienen un número alto de pobladores. Y por simple ley de vida, los hijos mayores se van independizando. En muchas ocasiones, pues para poblar el grupo de Urtubi o Iparaicea o la avenida Beloki, muchas personas que tenían casas en el centro de la villa venden o dejan vacías sus casas y se instalan en las nuevas. Eso es el porqué, esa es la razón por la que, aun perdiendo población, se van ganando muchas calles. Bien. Retrotrayéndonos al periodo 1945-1965, cuando empiezan a venir muchos inmigrantes, empieza a haber en los padrones cosas muy curiosas. Hay mucha población, la población tradicional de la villa vive en los ejes tradicionales, en Eizaga-Calebarren, Piedad, la calle Piedad, la calle Lizcale, pero también en la calle Legazpi, Secundíos Naola, Solaluz, en la plaza, y empiezan a venir nuevos inmigrantes. Y empiezan a venir desde 2 lados. Uno, el territorio vasco-navarro, las provincias de Álava, de Vizcaya, también del interior guipuzcoano, y también de Navarra. Y estos, es curioso, pero estos se instalan en lo que ya hay construido. Sin embargo, vienen muchísimos más inmigrantes de Castilla, de Extremadura, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, de Galicia, y yo veo que hay una diferente estrategia de ambos grupos de inmigrantes, por un lado los vasco-navarros y por otro los castellanos, extremeños y de otras regiones españolas, por adquirir vivienda, primero en alquiler y luego en propiedad normalmente. ¿Cuál es esta estrategia y de qué depende la estrategia para adquirir vivienda? Bueno, los primeros vienen con el afán de quedarse aquí para siempre, de establecerse aquí y no voy a decir olvidarse de sus lugares de origen, pero se quedan aquí. Entonces a ellos no les importa alquilar casas en el núcleo tradicional, en las ya conocidas casas. Sin embargo, a los castellanos, a los inmigrantes castellanos, leoneses, gallegos, castellano-manchegos, extremeños, estos vienen yo creo que vienen con una idea diferente, y es trabajar aquí y jubilarse, pero tras la jubilación regresar a sus lugares de origen. Muchos de ellos quieren regresar a sus lugares de origen, entonces es su deseo.
Y entonces, yo es lo que creo, que optan por por intentar ahorrar desde el primer momento lo máximo posible. Entonces, no desean alquilar o no alquilan, el hecho es que no alquilan ni compran casas en el núcleo tradicional, en el núcleo de siempre. Y se van con el deseo de ahorrar lo máximo posible, si pueden, se van lejos del núcleo. Y entonces empiezan a poblar pues Echeverri, la Avenida Antigua, lugares alejados del centro. Es una estrategia curiosa, pero bueno, yo creo que es lo que hay, que eso es lo que se dio así. Los inmigrantes vasconava, ganando igual el mismo dinero, un señor que viene de Orio, de Haya, y un señor que viene, pongamos, de Santovenia o de Manganeses o de Zarzuela del Pinar, unos lo que quieren es integrarse aquí, no irse, y otros piensan en quedarse y en la jubilación irse. Claro, su motivación es diferente. Esto también causa otra cosa, causa que se crean, en mi opinión, dos mundos casi cerrados y casi opuestos entre los ciudadanos, entre la gente de Zumárraga en los años 50-60. Hay unos que saben euskera, que se dedican sobre todo al comercio, al sector terciario, que su origen es muy cercano a estas tierras, y hay otros que no saben euskera, que sobre todo vienen a trabajar en la industria y en trabajos de no muy alta cualificación. Estos viven en el extrarradio, sobre todo viven en el extrarradio. Y es curioso, pero entre ellos no hay mucho, no parece haber mucha relación. Es casi como si se dieran la espalda entre ambos. Bueno, es que es, por ejemplo, muy claro lo que pasó en el grupo Garicano Goñi, en la calle Antonino Oral, en la plaza de Returia, en la avenida de la Antigua. Estos apenas se juntan, entre otras cosas porque no saben euskera, y a pesar de que estaba prohibida la comunicación pública en euskera, pues apenas se juntan con los de la calle Legazpi, la calle Solaluce, la plaza de Euskadi, en aquella época Plaza de España. En fin, hay dos mundos claramente diferentes. En cuanto a los extranjeros, en aquella época eran muy pocos, se podían contar con los dedos de las dos manos, y sobre todo venían de los países más cercanos, bien geográficamente, bien de forma cultural. Hispanoamericanos había algunos, y también de Francia y de Portugal. Hoy en cambio, por ejemplo, son muchísimos más que antes, somos menos población. Vienen muchísimos más inmigrantes, y no son de estas poblaciones, sino que hoy, por ejemplo, creo que son 151 marroquíes, 70 y tantos rumanos, y bueno, muchos hispanoamericanos, hondureños, cubanos, dominicanos, colombianos, pakistaníes también. En este sentido, en los inmigrantes extranjeros hay una clara diferencia entre los que vinieron en aquella época y los que vienen ahora. Bueno, esta gran diversidad que había en el origen de los pobladores y de los inmigrantes, en mi opinión, hace que Zumárraga tenga una característica que sobresalga de las demás poblaciones cercanas. Es la gran diversidad del origen de sus habitantes. No ha habido en proporción tantos inmigrantes foráneos, yo creo que en ninguna villa guipuzcoana, que en 25 años se multiplicase la población por 5, ni que fueran que no supieran euskera, o sea, que viniesen sobre todo de Castilla y de Extremadura. Y yo creo que eso, aprender como aprendimos en aquella época, a pesar de que parecían mundos opuestos los de unos y los de otros, creo que eso pudo calar de algún modo, y aprender de lo diferente no es especialmente malo. Hoy en día, por ejemplo, podríamos partir con ventaja con respecto a otras poblaciones en que no ha habido tanto inmigrante foráneo,
porque, bueno, conocemos la diversidad. Hoy que me refiero a que este mundo ya cada vez es una aldea global, necesitamos intercomunicarnos entre unos y otros, y en eso los de Zumárraga yo creo que tenemos alguna ventaja. Bueno, sobre el nivel socioeconómico de los zumarragarras, bueno, ha tenido una evolución. Si a principios, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, el nivel socioeconómico de la media de los zumarragarras era similar al del resto de poblaciones guipuzcoanas, con el hecho de que haya habido esa gran inmigración, y sobre todo de Castilla y de Extremadura, aquellos que en sus tierras de origen no tenían una situación nada boyante, vinieron aquí. Y bueno, eran tantos que el nivel socioeconómico medio de los zumarragarras bajó. La gran inmigración hizo que bajasen, porque sobre todo se dedicaban a la industria y en sectores nada cualificados. Curiosamente, y con las crisis industriales, el nivel socioeconómico subió. Claro, se produce un cierto desempleo y muchos de los más humildes se tienen que ir de Zumárraga en busca de nuevos trabajos. Consecuencia, en el nivel socioeconómico, si se van los que están más bajos en el nivel socioeconómico, lo que queda es que asciende de nuevo. Eso también es curioso. Curiosamente, las sucesivas crisis económicas dieron la vuelta a esta situación. Y hoy en día el nivel socioeconómico, si tuviéramos que evaluarlo, bueno, andamos quizás por debajo de la media de Guipúzcoa, pero bueno, nos acercamos bastante. Antes teníamos un nivel socioeconómico medio bastante más bajo. Hoy en día, además, se dio una cosa curiosa en los años 70, desde finales de los muy 60 hasta principios de los 80, el eje fundamental es en la década de los 70, Zumárraga cambió de una forma muy importante en el nivel socioeconómico. Si hasta entonces dependíamos fundamentalmente de las actividades industriales de Esteban Orbegozo o de los talleres, los últimos gobernantes de la transición, de la dictadura, los primeros de la transición y también los primeros alcaldes ya elegidos democráticamente en elecciones municipales, tuvieron muchísimo interés en intentar lograr infraestructuras, y sobre todo sanitarias, me estoy refiriendo sobre todo al hospital, para atender a aquella población industrial que teníamos en aquella época. Curiosamente se consiguió ya saben cómo fue todo aquello. Hubo una especie se recogieron firmas por todo Guipúzcoa para ver dónde se colocaba el segundo hospital de Guipúzcoa, y curiosamente la zona del Goierri, el Alto Urola, ganó por comarcas y se decidió poner en esta comarca. Luego había que decidir dentro de esta comarca Goierri y Alto Urola dónde poner el hospital. Aquí Zumárraga supo jugar bien sus bazas y ofreció el terreno necesario de forma gratuita al Estado en aquella época, y el Estado decidió que por encima de Beasain, que era nuestro máximo ponente, darle el hospital a Zumárraga. Eso fue vital y fue muy importante para la economía zumarragarra. Curiosamente, muchos trabajadores industriales se decidieron ir entonces, y lo que había sido pensado para darle servicios a ellos, pues quedó, no les pudo dar porque ellos se fueron. Pero bueno, eso significó que a partir de entonces el eje económico de Zumárraga cambiase hacia el sector terciario. Como saben, se hizo un nuevo centro de salud subcomarcal, el hoy ambulatorio de estos pueblos. También se hicieron nuevas infraestructuras. Las chanzas también se hizo, la comisaría de las chanzas se hizo en aquella época. Si en los años 70 en los padrones vemos que más de 3.000 personas, en torno a 3.000, pero un poco más, se dedicaban al sector secundario de las actividades, a la industria, y no llegaban a 1.000 los que estaban trabajando en el sector terciario, a partir de finales de los años 80, y se dio con ese giro de eje, y hoy en día
son mucho más las personas que se dedican al sector terciario de las actividades que al sector industrial. Hoy en día según el plan de acción para la reactivación de la actividad industrial efectuado por EUGASA a principios del año pasado, hoy en día más de 3.000 personas en Zumárraga viven del sector terciario, en el sector de los servicios. En cambio, antes incluso de que ArcelorMittal dijera que iba a cerrar su instalación fabril aquí, solo vivían de la industria 800 personas y 140 y tantas, quiero recordar, de la construcción. Fíjense cómo había cambiado el eje en 30 años y los años del cambio fueron los años 70. Es también importante eso. Bien, ahora vamos a ver otras cosas más curiosas en relación a cómo eran los habitantes de Zumárraga. El género. Si hubiera que elegir a un representante de Zumárraga entre hombres y mujeres, por el nivel cuantitativo, por cuántos éramos, hasta 1950 era una mujer. El representante de los zumárragas era una mujer, había más mujeres que hombres. A partir de la inmigración, de cuando comenzó a venir la inmigración, los varones superaron a las mujeres. Y en 1980, cuando ya había empezado la crisis, de nuevo las mujeres superaron a los varones. De tal forma que en los 140 años que hemos visto de padrones, sobre todo, salvo 25 años de la inmigración masiva, sobre todo aquí ha habido mujeres. Y bueno, era una situación curiosa la que podía pasar en algunas calles. Había alguna calle que tenía muchas más mujeres que hombres. A finales del 19, principios del 20, sobre todo había mujeres en la calle, y en los caseríos había más hombres. Las mujeres de los caseríos tendían a bajar a la calle para trabajar, o no se quedaban en los caseríos. Los hombres sí, los hombres se quedaban. Y es una cosa curiosa que hay una de las calles, en aquella época, el Izcale, que sobrepasaba con mucho las mujeres a los hombres. Supongo que se habrán dado cuenta de que entonces estaba allí el convento de las Hermanas Mercedarias, que eran muchísimas. Llegó a haber más de 100. Claro, si en una calle en que más o menos está equilibrado, sin un convento, el número de varones y de mujeres, le sumas, dependiendo de los años, más de 100 mujeres, claro, la media se te desvirtúa un poco. Al principio, bueno, los hombres vivían un poco más que las mujeres. Los hombres, por ejemplo, a principios del siglo XX tenían una longevidad para sistematizar hacer pirámides de edad, para sistematizar el conjunto de los datos que dan los padrones. Yo lo que he hecho es dividir de 5 en 5 años a la población, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así sucesivamente hasta el final. En el apartado de la longevidad, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Al principio vivían más los hombres que las mujeres. Los hombres llegaban, no es que hubiera muchos, pero las mujeres no llegaban. Los hombres llegaban hasta 85, el grupo de edad de 85 a 89, y las mujeres llegaban hasta el grupo de edad de 80 a 84. Eso en 1877. Hoy en día, por ejemplo, es justo al revés. Las mujeres han avanzado mucho más en edad que los hombres. Las mujeres, hoy hay centenarias, hoy en Zumárraga hay personas centenarias, pero todas son mujeres. No hay muchas, hay pocas, pero todas son mujeres. Los hombres no llegamos. Algo ha pasado ahí. Bien. ¿Cómo fue evolucionando la longevidad? Hombre, tan importante como la longevidad, que sí que es importante, había una cosa muy curiosa. Podemos obtener otro dato, que es el de la media de edad de la población. En aquella época, la media de edad de la población, ya saben, si sumamos todos los años que tienen las mujeres y dividimos por el número de mujeres que hay, sale una media. Lo mismo podemos hacer con los varones. Bien, en aquella época los varones, en el siglo XIX y en el principio del XX, los varones
tenían más media de edad que las mujeres, eran mayores los varones que las mujeres. Y eso fue así hasta 1930. Siempre me ha interesado una cosa, y es que en los caseríos, en 1877, había una media de edad para las mujeres de 26,06 años, y las mujeres de la calle vivían 28,2 años. Vivían más las mujeres de la calle que las mujeres de los caseríos. Y por lo que se refiere a los varones tenían una media de edad en la calle de 28,7. Vivían su media de edad era medio año más alta que las mujeres. Y en los caseríos, lo verdaderamente curioso pasaba en los caseríos. En los caseríos las mujeres tenían, ya he dicho, una media de edad de 26,06 años y los hombres tenían más de 29 años. Donde más media de edad había era en los varones y estaban en los caseríos. Y a mí siempre me interesó, cuando veo una cosa que me descuadra, intento investigar qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué los varones que viven en la calle viven solo tienen de media medio año más que las mujeres, y por qué los varones de los caseríos viven más de 3 años, o sea, tienen de media más de 3 años que las mujeres? Ahí estaba pasando algo y yo entendí que podía pasar, claro, lo primero que se piensa es la dieta, la medicina, y yo decía, en aquella época en los caseríos, yo lo veía, se ve en los documentos, en los caseríos hace falta tener más número de hijos que en la calle, que en las casas de la calle. Normal, hay que trabajar más y hay que producir. Las mujeres en los caseríos tenían más partos que en la calle. En aquella época yo no sabía exactamente por qué, pero me puse en contacto con José Ignacio Ramírez, el médico y compañero, trabaja en el polideportivo y medicina, y le dije lo que yo estaba pensando y a ver si él me podía ayudar en algo, y me dije, te lo miro porque a mí también me interesa, ya me has metido la curiosidad. Bueno, el caso es que a los días me llama y me dice, a ver, Antonio, tú ya, si prácticamente lo has dicho, la situación médica, la situación de salubridad de los caseríos era peor en aquella época que en las calles. Si las mujeres de los caseríos tienen que dar tienen muchos más partos y pospartos que las de la calle, están en una situación de peor salubridad. No es que los caseríos se veían muy mal, pero es que en las casas se veía mejor. Entonces, ellas se arriesgan mucho más con los partos que las de la calle. Entonces, la mortalidad aumenta mucho más en los caseríos para las mujeres que en las casas de la calle. Esa era la razón. Bueno, es otra datos curiosos que hay. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el estado civil. Solteros, casados, viudos, separados, divorciados. En Zumárraga tradicionalmente ha habido muchos más solteros que casados. A finales del siglo XIX, principios del XX, había, a ver si encuentro el dato, pero creo recordar, algo más del 30% de casados, un 8%, 32% creo recordar de casados, un 8% de viudos, y el resto, en torno a 2/3 eran solteros. Y esta situación seguía a lo largo de los años. Partíamos de esa situación en la calle. En los caseríos, sin embargo, los solteros todavía eran más. Había un 3% menos de casados en los caseríos que en la calle y un 3% menos de viudos en los caseríos que en la calle. Luego había bastantes más solteros en los caseríos que en la calle. También me preguntaba por qué podía ser esto. Bueno, tradicionalmente los caseríos son unidades de vivienda alejadas unos de otras, unos caseríos de otros, y también de la calle. Ellos tienen menos relaciones entre sí. En la calle, un chico y una chica todos los días pueden dar una vuelta o hacer lo que estimen conveniente. En los caseríos eso era más difícil, y sobre todo en época de trabajo y de recolección de cosechas y de plantar. Entonces, ellos partían con más dificultades, por eso había más solteros en los caseríos que en la calle. Y bueno, esto me dio que pensar, y también ya conocemos de haber oído y de siempre que en los caseríos se forman más relaciones quiero decir,
se planean más matrimonios por los padres que por los hijos, que por los que se van a casar. Los padres, bien por ayudar en esa situación, bien por intentar no perder económicamente en la vivienda y en el propio caserío, intentan hacer estrategias de casamiento entre jóvenes. Eso pasó también en aquella época y hasta primeros del siglo XX. De la misma forma que hemos dicho antes, en la calle también había muchas diferencias en el nivel de solteros, de casados, de viudos. Ya hemos dicho antes lo de las monjas en el Izcale. Claro, en el Izcale había muchísimos más solteros que en el resto de calles. También había otra calle muy especial, que era la Secundíos Naola, y en la calle Secundíos Naola también había muchos solteros. ¿Por qué podía haber en Secundíos Naola? En Secundíos Naola estaba el hotel y había una serie de pensiones. En aquella época los trabajadores solteros recurrían bien al hotel, dependiendo de su potencia adquisitiva, o bien a las pensiones. Esto fue así hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil continuó habiendo muchos solteros en el Izcale, pero ya no tanto en Secundíos Naola. Es una cosa muy curiosa. ¿Y por qué pasa esto en Secundíos Naola? Porque las autoridades nacionales habían impuesto una serie de restricciones a los movimientos de las personas y ya no podían viajar tanto, digamos, los solteros como antes. Todo eran pegas. A la hora de la Policía Nacional iba prácticamente todos los días o a las noches a ver quién había venido, se les investigaba. Entonces, bueno, de alguna forma esto puso pegas para que los solteros se movieran tanto. Los casados sobre todo estaban en la calle Legazpi y en la calle Piedad, y en los primeros años los viudos sobre todo vivían en el barrio de Artiz o en la Plaza Vieja. Con el paso del tiempo ambos fueron evolucionando. Cada vez había menos solteros y más casados. Se estaban juntando las magnitudes de solteros y casados. En el último de los padrones que tenemos, donde se confiesa ese dato de cuántos solteros hay y cuántos hay, si al principio en torno a 2/3 de la población era soltera, un 30-32 eran casados y un 8% eran viudos, en 1986 se habían acercado mucho las posiciones. Había un 49% de solteros y 46% de casados. El resto eran viudos, y ya por entonces también empezaban a haber los primeros separados, divorciados. La ley del divorcio de 1981 ya empezaba a tener alguna incidencia. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución del nivel académico de la población. En 1920, el primer padrón donde se confiesa el nivel académico es una confesión un poco especial, porque solo se habla del nivel académico que tienen aquellas personas que no tienen un trabajo, bien sea el de sus labores, o bien sea quiero decir, a una persona se le dice, vale, este señor es agricultor, o este señor es obrero, o esta señora es ama de casa, y no se habla de su situación académica, salvo si son niños, salvo si no están trabajando en algún otro sector. O sea, a la persona se le definía con una sola característica: obrero, pero entonces no se le decía la situación académica. De los que hay en aquella época, había un buen número de analfabetos, y había también un buen número de personas que eran de edad avanzada, en 1920, de edad avanzada, pero que no tenían estudios. Sabían leer y escribir, pero no tenían estudios. Esto poco a poco fue cambiando. Fue subiendo el nivel académico de la población. 10 años más tarde ya había el 50% menos de analfabetos que en 1920. Y empieza a haber más gente con estudios primarios. Recordarán que a la persona que en aquellos años, pues a la persona que había aprobado la educación primaria se le daba el título de graduado escolar, a los que no, el título de certificado de estudios primarios. Y bueno, el nivel de analfabetos seguía bajando de forma constante. Hoy en día, en 2015, acabamos el estudio en 31 de diciembre de 2015, el nivel académico de nuevo ha vuelto a subir. Hay más doctores que antes,
en concreto hay 7, pero hay un tanto por ciento importante de gente de personas que ya tienen máster o están haciendo los cursos de doctorado. Como mínimo los universitarios son el 10% de la población. Como mínimo, quiero decir, un 10% tiene como mínimo estudios universitarios. De ahí para arriba, no solo son licenciados o diplomados, sino que también son másters, tienen su propio máster o estudios de doctorado, e incluso algunos son doctores. Hoy en concreto hay en la vía 7 doctores. Por doctor me refiero a la persona que ha culminado con éxito la tesis doctoral, no cuando vas al médico le llamas doctor. Esos son licenciados en medicina y popularmente se les llama doctores, pero bueno, me refiero al título de doctorado. Bueno, por fin vamos a hablar del euskera. Antes de las conclusiones hablaremos del euskera. Bueno, en el euskera ha sido el idioma vehicular de la gente de Zumárraga, al menos hasta la llegada de las oleadas de inmigrantes. Prácticamente todo el mundo conocía, menos los pocos inmigrantes que había antes de las oleadas masivas, todo el mundo conocía el euskera y todo el mundo podía dirigirse a otra persona en euskera. Ya saben, a partir de la guerra del triunfo de los nacionales se prohibió la comunicación pública. Se prohibió que en las escuelas se diese el vascuence, el euskera, y estaba un poco prohibido, sí. Al que le pillaban le podían hacer algún castigo, y sobre todo más en Navarra que en el País Vasco, en las provincias vascas. Aquí los dirigentes de los nacionales sabían euskera, y en Navarra posiblemente también, en el norte no, pero en el norte sí, pero en otros pueblos no. En Navarra los castigos, ya saben, les cortaban el pelo al cero a las mujeres, se escuchaba a las noches, por ejemplo, a la hora de la cena, gente de la policía o gente de la social escuchaba detrás de las puertas. Aquí eso nunca pasó. Aquí las autoridades nacionales sabían euskera y no se comunicaba en público, pero bueno. Bien, hasta la llegada de los primeros inmigrantes de forma masiva, aquí prácticamente se oía sobre todo en euskera, y desde la guerra en público en castellano. Los únicos padrones que hablan del euskera son el de 1981 y el de 1986. Luego ya no reflejan el conocimiento que se tiene sobre el euskera. Preguntaban en esos 2 años sobre 4 niveles. ¿Cómo entendía la gente el euskera? Y te daban 3 respuestas: cómo entendía la gente, cómo hablaba la gente, cómo leía y cómo escribía. Y para todas ellas, para esas 4 preguntas, entendimiento, el habla, la lectura y la escritura, te daban 3 opciones: mal, o poco, o nada, con dificultad y bien. Entonces, es curioso, pero cuando hablemos del idioma materno, que eso solo se da en 1986, bueno, ya voy a introducirlo, en el idioma materno tiene mucha importancia, 2/3, a partir de la inmigración masiva, a partir de 1955-60, 2/3 de las personas solo hablan, y su lengua materna es durante los años de Franco, por supuesto, no había euskaltegis, no había ikastolas, no había cosas por el estilo. A partir de 1966 sí, pero protegidos por una congregación religiosa surgió la ikastola. En esos años, el 66%, por ejemplo, en 1970, el 66% de la población solo hablaba en castellano. Había un 28% que su idioma materno era el euskera. Había un porcentaje entre el 6 y el 8% que hablaban los 2 idiomas. En 1981 y en 1986 mejoró algo a favor del euskera. Pero había una diferencia entre las 4 preguntas: el entendimiento, el habla, la lectura y la escritura, que muchas personas mayores hablaban y entendían el euskera. Sobre todo entendían, algunos menos hablaban. Y ahora, para las personas mayores y por el problema de la alfabetización, había muchos menos que, aun entendiendo y hablando en euskera, ni lo leían y mucho menos escribían en euskera. Eso es curioso, el problema de la alfabetización. Claro, a partir de 1986
ha ido desapareciendo, muriendo gente mayor, bastante mayor, que sabía o no sabía euskera, independientemente si era o no alfabetizada. Como había una gran cantidad de personas que no sabían euskera, y aparte, a partir del fallecimiento del general Franco, empezó el gobierno vasco, los propios ayuntamientos, la propia iniciativa popular, las gauescolas, el propio nacimiento de las ikastolas, algunas antes de la muerte de Franco y otras después, protegidas por, no lo olvidemos nunca, protegidas por la iglesia o por alguna congregación religiosa, si no era imposible, nunca las hubieran autorizado. El euskera empezó a darse más y más. Mucho más en el 86 que en el 81. ¿Cuál es la diferencia entre en 2 años? En que hay algunos fallecimientos de gente mayor que conociera o no el euskera, pero sobre todo que los niños empezaban a ser ya escolarizados en euskera en esta zona. Entonces el euskera subió muchísimo, pero no alcanzó todavía a los del castellano, a los que su idioma materno era el castellano o cualquiera de las 2 lenguas oficiales. Entonces, bueno, hoy en día no tenemos padrones que nos hablan de eso, no se pregunta sobre el conocimiento del euskera. Lo que sí sabemos, se han hecho sondeos por empresas especializadas, y hay una sociolingüística Clusterra que nos dice que a pesar de que prácticamente la mitad de la población domina el euskera y puede entender, hablar, leer y escribir, sobre todo por las edades más jóvenes, y están escolarizadas, no tanto los mayores, el euskera no es en Zumárraga y en Urretxu, no es más en Urretxu que en Zumárraga, pero no se habla tanto ni en la calle, el 50% no habla, desde luego. Más o menos habla un cuarto, el 25% de la población, y en Zumárraga, en la calle y también en casa. O sea, a pesar de que muchos lo conocen, no tantos lo hablan. Ese es un problema que ha tenido el euskera. Bueno, llegamos, antes de empezar con las conclusiones, quiero señalar algo. Bueno, hemos ido cogiendo de los padrones y hemos ido sistematizando los datos que cogíamos. Hemos puesto un CD-ROM, y también lo podemos ver en la página web municipal. Bien. Tanto en castellano como en euskera ikusiko dugu. Bueno, egin ditugu, hemos hecho para cada padrón y para cada calle una pirámide de edad. Ahí se pueden ver, estas son todas las calles que hay en todas las épocas en Zumárraga, y por ejemplo, supongamos, este es el paseo Esteban Orbegozo, se puede coger cualquiera. Hay una pirámide de edad para cada año y para cada padrón. Bueno, vamos a ver. Bueno, quiero decir, hemos hecho una pirámide de edad para cada padrón y para cada calle. También en el nivel académico, en algunos años se preguntaba sobre los estudios actuales, y eso solo en el 81 y en el 86, y en todos los demás se ponía información sobre los estudios finalizados o lo que se tenía. Esa es otra serie de gráficos. Lo mismo para cada padrón y para cada calle hemos hecho lo mismo. Hemos puesto también, a ver si sale. Hemos puesto también, lo podrán ver en cada libro, tiene anejo un CD-ROM. Hemos hecho también el estado civil, lo mismo para cada calle y para cada padrón. Hay una en que se preguntaba sobre el estado civil, va a haber una, estos son los años que se habla del estado civil, y luego para cada año, pongamos todas las calles. Entonces, eligiendo una, pues se ve cómo son tartas, lo que los sociólogos llaman tartas, o sea, esto. El morado, digamos, es solteros, el rojo es casados, el amarillo es viudos. Para cada calle, bueno, eso en euskera y en castellano. En total son más de 5.000 gráficos euskera. Sobre euskera, a pesar de que solo
tenemos información en 2 años en el padrón. En cada año tenemos 4 variables: los que hablan, los que escriben, los que leen y los que se entienden. Por ejemplo, cualquiera de ellos, lo mismo. Para cada variable hay todas las calles, y para cada calle hay una tarta donde dice, por ejemplo, en el grupo Echeverri, este morado es los que estamos, este morado es los que nada de nada, los que no entienden nada de nada. El rojo es los que saben poco, en amarillo los que saben bien, y este pequeño es los que no tienen pero por edad, no saben pero por edad. Un niño de 1 año o de 2 años, escribir y leer poco. Y además también un cuadro general, este es el de 1981, que nos habla de todas las variables. Por ejemplo, aquí están las calles, estas son todas las calles que hay. Vamos a ver. Y luego las cifras que hay: entender, hablar, leer y escribir. Eso para el 81. En el 86 lo mismo, pero además hemos puesto, porque en el 86 sí que se pregunta sobre el idioma materno. Ama hizkuntza. Eta hortan ere, están puestas todas las calles, y poniendo en cada calle pues se ve el idioma materno que hay. En este caso, por ejemplo, esta es la calle Islas Filipinas, y en castellano solo hay un 13%, en euskera se hablaba bastante, en el idioma materno era bastante, el 68%, en las dos conjuntamente el 15% y un 2% que hablaban otro. Curiosamente, sobre el idioma materno, ahora he recordado ahora, la gran parte es en castellano. Un tercio, no llega a un tercio, es el euskera en general. Ahora ya os he hablado en general. Si me voy a los caseríos, casi un 90%, su idioma es un poco más del 90%. El idioma materno es el euskera. Bien, por cada calle la zona noble, por ejemplo, tiene mucho más conocimiento del euskera que las zonas, por ejemplo, del sector sur. En el sector sur está la Plaza de los Leturia, la calle Antonio Norá, el grupo Ganicano Oñi. Esas zonas, más del 90% no sabe nada, ni entiende, pero bueno, es que es así. Y en el idioma materno, hay un 66% que su idioma materno es el castellano, un 28% que es el euskera, y prácticamente lo restante, salvo un 1%, que es el gallego. Son otros idiomas, y sobre todo el gallego aquí son los 2 idiomas. Bueno, vamos a llegar a las conclusiones. Quiero decir, para cada cosa que hemos tenido en el padrón, hemos hecho para cada calle y para cada padrón una tarta o una pirámide de edad. Ya digo, hay prácticamente más de 5.000 gráficos. Como conclusión, y para ir finalizando, las miles y miles de fotografías obtenidas, las que nos pueden ayudar en intentar ver las características, y si a través de las características es difícil, pero bueno, lo hemos intentado ver cuál sería nuestra identidad. Zumárraga destaca en el conjunto comparando con el resto de las poblaciones guipuzcoanas, sobre todo por una característica, que es la diversidad en el origen de sus habitantes, con altas tasas de población nacida fuera del País Vasco. Precisamente el tan alto número de inmigrantes que la había recibido, sobre todo a partir de los años 50, hizo que hubiese, y ahora ya en algunos momentos repetiré algo que ya he dicho, hizo que hubiese en nuestra población 2 mundos diferentes, no voy a decir enfrentados, pero que no se miraban en uno al otro, y uno de ellos estaba formado por los que tenían su origen vasco de la zona, y a ellos se unieron los inmigrantes vasco-navarros. Por otra parte estaba el otro mundo, el mundo de los inmigrantes que habían venido de Castilla, León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, Levante, Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias, es que hay de todas las poblaciones. Esos 2 mundos, como ya digo, no es que estuvieran enfrentados, pero no se miraban en uno al otro, no tenían mucha relación. Había una evidente separación cultural, y eso impedía que se diera esta relación.
Sobre todo salían de sus viviendas, de sus casas, de sus barrios para trabajar o si tenían que hacer algún trámite administrativo, pero por lo demás no había esa relación que quizás sería más deseable. En otro sentido, nos encontramos para mí, con el más grave problema que tiene el pueblo de Zumárraga, con una elevadísima, hoy en día, media de edad, que no, en mi opinión, no es sostenible ni demográfica ni económicamente hablando. Si vemos algunas calles, Paseo Esteban Orbegozo, la calle Churruca, la Plaza de los Returias, el Parque Buscas Abastizábal, bastantes calles tienen a la mayoría de la población con más de 55 años. Y algunas con más de 60 o 65. Es que es espectacular. Algunas hacen que sea muy difícil que las nuevas generaciones, si esto siguiera, si nosotros nos tuviéramos que mantener a nosotros mismos, que esto en el futuro sería sostenible. O será un gran cambio en la demografía, con un gran número de nacimientos, o vienen muchos inmigrantes, o si no, tendremos que depender de la solidaridad del resto del Estado, pues por ejemplo para pagar las pensiones, porque si no nosotros mismos no podríamos mantenernos. Hemos ido subiendo en nuestro nivel académico según iban pasando los años. Hoy más del 10% ya son universitarios, como mínimo universitarios. Ya digo, hay másters, hay doctorandos y hay doctores. Hemos pasado de ser una población de tradición industrial a ser una población que se dedica sobre todo al sector servicios. Y fundamentalmente dentro de los servicios más del 50% se dedican a actividades sanitarias o de cuidado de las personas mayores y dependientes. Dadas las actuales circunstancias de la economía, que se mueve a escala mundial, no local o por países, visto los datos que hay y la tendencia que parece imperar, particularmente auguro para esta vía una mayor importancia del sector servicios, continuando con lo que hemos visto, que del industrial. De hecho, si hoy en día yo, particularmente, no hablo como representante del ayuntamiento, pues yo particularmente tuviera que intentar atraer empresas de algún tipo, pondría más huevos en la balanza del sector servicios que del sector industrial. Por supuesto, iría por lo industrial, pero iría más todavía al sector servicios, y me voy a intentar explicar. Tal como pasó a partir del 15 de agosto de 1864, el ferrocarril fue muy fundamental. Hoy no me estoy posicionando si soy favorable o contrario, o si hubiera hecho o no hubiera hecho el tren de alta velocidad que pasara por nuestra zona. El hecho es que pasa, y va a haber una estación de Zumárraga en Ezkio. La estación que será de Ezkio, que estará en Ezkio, es la solicitada, la que se concede a Zumárraga. Es de las muy pocas poblaciones que no son capital de provincia que va a tener una estación del tren de la alta velocidad. Bien, intentaría estudiar por lo menos la posibilidad de tal como se ha hecho con la estación de ferrocarril habitual, lograr para aquí, yo entiendo, quizás no sepa mucho sobre esto, pero entiendo que los viajeros del que el tren de alta velocidad no está hecho sobre todo para las personas, sino para las mercancías. Intentaría, hace años ya había un proyecto de crear un sector industrial, una industria aldea en el sector 9, cerca de Ezkio. Intentaría estudiar si es posible hacer algo con eso, crear una especie de estación de contenedores, lo que hoy conocemos en la plaza de las estaciones, para el sector 9, para intentar aprovechar lo que pudiera ser el ferrocarril de alta velocidad. También intentaría combinar lo que tenemos en el sector sanitario y de los cuidados. Hoy en día, dada la situación, la configuración política hoy coinciden en el Ayuntamiento de Zumárraga, en la Diputación y en el Gobierno vasco, un partido político que está en las tres. No sé si es posible intentar buscar estrategias para ver si se puede conseguir más cosas en el sector sanitario también. Eso yo lo dejaría para los políticos, pero bueno, es una idea que tengo personalmente, particularmente. Intentaría incidir en el aspecto sanitario, intentando ampliar efectivamente todo lo que tenga que ver con el hospital,
Sé positivamente por conversaciones con el alcalde que se están logrando cosas que desde hace unos años aquí, incluso al principio con una opinión contraria del propio consejero, pues que no se iban a hacer aquí ciertas cosas y se han acabado haciendo. Animaría a que se siguiera haciendo esto. Lo cierto es que la coyuntura mundial hace que sea difícil basarse en una política industrial para revitalizar nuestra zona, en mi opinión, pues fundamentalmente y por... en esto la Unión Europea nos ha fallado un poco. La falta de una política comercial europea que haga frente a las ventas de productos de países que no rehusan usar del dumping para triunfar ante otros, caso claro es el del acero que viene de China. A día de hoy dependemos más de lo que hagan los chinos que de lo que hagan los estadounidenses. Dependemos más de eso que de nuestras propias estrategias y ello a pesar de tener unos altos precios de la energía que nos estorban si queremos ser competitivos. De todas formas, mi apuesta industrial, tal como aprendí en las clases que dimos en la universidad en geografía descriptiva, es ir más por la calidad que por abaratar los precios de los productos que podamos producir. En aquella época nos enseñaban que Alemania, que Inglaterra vendían cada vez más y más, a pesar de que sus productos eran mucho más caros. ¿Por qué? Porque sus productos tenían mucho más calidad que los de los demás. En fin, en conjunto, antes y después de las oleadas de inmigrantes, nosotros los zumarragaras éramos un pueblo que tenía más mujeres que hombres, que varones, lo cual solo se varió en los años de la inmigración masiva, en que fueron más los varones. A partir de 1980 volvemos a la preponderancia de las mujeres. Cada vez vivimos más años. Somos una población adulta, claramente. La media de edad de nuestros varones hoy en día es de 44 años y de nuestras mujeres de 47 años. Podemos llegar a los 85 o 90 sin mucha dificultad. Y hoy hay algunas centenarias. Mujeres, pues los hombres nos quedamos un poco detrás. Vamos bajando de habitantes, estamos dejando atrás los 10.000 y cada vez retrocedemos un poco más. Ahora somos algo más de 9.928. Somos más solteros, pero los casados nos están pisando los talones y cada vez, aunque todavía son muy pocos, hay más separados y divorciados. Poco a poco vamos conociendo más el euskera. Sobre todo lo entendemos más, lo hablamos y lo escribimos un poco menos y lo leemos un poco menos. Bueno, quizás esto sea porque a pesar de que sabemos más en euskera, hay cierta comodidad en que en castellano te entiende todo el mundo y que los medios de comunicación que poseemos sobre todo son en castellano. Hay muy pocos en euskera. En fin, vamos cambiando. Poco a poco Zumárraga va cambiando y bueno, eso es todo lo que tenía que decir por el momento. Con Antonio he tenido la gran suerte de compartir muchos momentos que me iba dando las pinceladas que hoy ha intentado, que yo creo que de una manera maestra también y magistral, sintetizar esos 140 años de andadura de Zumárraga en unos hechos históricos muy importantes, ¿no? Asumimos el reto de tener que avanzar y para avanzar de poder poner el acento en lo que ha sido Zumárraga, pero sobre todo en donde nos podemos proyectar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es importante estudiar y aprender de estas valoraciones que desde aquel 1877 ha hecho posible llegar hasta el Zumárraga de hoy en día. Sí es verdad que vamos a intentar no cometer los mismos errores y sobre todo ver como oportunidad algo que ha reseñado y que hoy mismo también hemos estado hablando sobre la gran importancia y la gran oportunidad que entendemos que puede tener el tren de alta velocidad en Zumárraga y en el entorno. Y entendemos también, y sin menoscabo y sin que tampoco ninguno de Ezquio ni de Itxaso se soliviente a la hora de decir que la estación del TAF en Zumárraga está en Ezquio y a partir de ahí podemos ver qué posibilidades podemos tener. Ahí hay una reflexión importante en el sector servicios, en todos esos datos que ha dicho, ¿no? y que a partir de ahí haremos nuestras todas estas iniciativas para poder, como digo, aprender, estamos aprendiendo para poder proyectarnos al futuro, ¿no? Para poder salir en todo este problema que hemos tenido y esta convulsión que hemos tenido este 2016, pero que desde luego lo vamos a utilizar como una oportunidad para afrontar el futuro. Y desde luego también eta zer esan, euskararen erabileraren inguruan, Zumárraga udalak ekimen oso importanteak dauzka
eta horren ingurune bai erabateko apostua dauka ja legealdi askotan eta aurtengoan ere eta honekin batera aurrera segitzeko, ez? Eta nik uste euskararen balioa indarrean daukagula eta ekimen askoren inguruan eta izan duen bezala Zumarran dagoen indar politikoa eta gaur egun gobernatzen duen indar politiko horrek bere agendan lehentasun gisa dauka euskararen erabilpena eta euskara bere hortan. Eta horren aldeko apostu nabaria dauka, ¿es? Eta horrek bai esaten du. Y como también ha dicho, también hemos tenido algunos problemas, ¿no? con la consejería, pero yo creo que se han conseguido muchas cosas que son en el bienestar y que vamos avanzando en el bienestar de los zumarratarras y por ende también de todo el servicio que se está prestando también desde el hospital y que desde luego es una apuesta importante, importantísima para pues para todos los que estamos en el Ayuntamiento de Zumárraga y que desde luego también apostamos, digo a nivel político y apostamos por ello. Y con ello, como digo, invitar a que todos podáis hacer una inversión importantísima en la historia de la mano de este libro con una reseña importante, pues a lo mejor igual en un principio no sé si hasta qué punto ingenua, ¿no? Es decir, reparamos en los datos que nos dan los 138 padrones de casi 140 años de historia, pero que desde luego nos va a ayudar a poder entender mejor qué es lo que ha sido Zumárraga, qué es lo que han sido los zumarratarras y todos los que, de una manera también y con esa diversidad que yo he entendido siempre y que siempre además en las conversaciones que hemos mantenido, la diversidad y como se ha dicho, ¿no? Aprender de lo diferente, eso que en algún momento de la historia en el siglo XX pues ha podido condicionar y ha podido tener temor por parte de los zumarratarras, pero que luego al final también entiendo que es una oportunidad, ¿no? Lo diferente nos enriquece y en este caso aprender de los diferentes nos hacen mejores y en este sentido también yo creo que vamos en aquellas dos mundos, en aquellas dos culturas que no estaban en guerra, pero que sí es verdad que estaban un poco de lado. Yo creo que hoy las nuevas generaciones nos dan también esa lección de entender que en lo diferente está lo positivo y que es enriquecedor y que desde luego también aprendemos todos, unos y otros. Y yo creo que también eso es lo importante. Bukatzeko esan, eskuragarri izango direla, van a estar en las diferentes librerías y también desde luego agradecer también, Paco Biarbuche también está aquí, ha cedido muchas de las fotografías que están recopiladas también en este libro y desde luego también agradecer públicamente también ese acto de generosidad. Va a estar también a disposición también el libro en el estudio de Paco y luego también en otras librerías del municipio para que también la gente pueda tener, aparte de la Casa de Cultura, va a poder tener a disposición esta obra histórica. Y bueno, pues para los que habéis venido, habéis tenido a bien también venir hoy, este 4 de diciembre del 2017 ya, 4 de enero, desde 2017 vais a tener a disposición, ¿no? A todos los que habéis querido venir y participar de este momento, vais a, como digo, a tener a disposición, pero luego también va a estar a disposición también de la ciudadanía, tanto en la Casa de Cultura, reitero, como en las diferentes librerías, en el establecimiento de Paco, también van a estar también y bueno, pues vamos a tener opción de poder, como digo, bucear, aprender de la historia de Zumárraga para conocer, sobre todo también para conocer más y mejor de todos los zumarratarras. Besterik gabe, mila esker guztioi, eta ez dakit galderarik dagoen, espaldima dago, zuentzako izango ditugu hemen, eskuragarri izango dituzue liburua, eta honekin batera, Zumárragaren historiaren zati esanguratsu bat, eta zuen eskura izango dezuela. Mila esker guztioi. Arantxa, bai.